Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar a un narrador, a un director, a un hombre que pone su impronta, ¿no? su manera de ver el mundo. Lo hemos conocido a través de telenovelas, a través de miniseries, a través de películas. A ver, la gente de mi edad, por supuesto, cuando escucha o habla sobre la telenovela Carmín, reconoce inmediatamente que su director, Luis Llosa, entregó una novela que ha sido pues una de las joyas, ¿no? Narrativas de la televisión. Gamboa, una miniserie policial que también los mayores la recordamos, y luego ha hecho varias películas. La fiesta del chivo me encantó, que la grabó hace mucho tiempo, en el 2006, perdón, la dirigió hace mucho tiempo, en el 2006, y Sniper, ¿no es cierto? Hace poco acaba de estrenar Tatuajes en la Memoria, es la nueva película de Luis Llosa, y que ha sido además escrita por Mario Vargas Llosa, que es su cuñado. Entonces, hoy día vamos a conocer la vida y milagros de este señor director, que yo cuando lo he visto le he dicho que tiene que seguir dirigiendo más seguido. Bienvenido, Lucho. Hola, ¿Cómo Milagros. estás? Bien, un gusto verte. Tenemos una larga trayectoria. Por favor, yo me acuerdo cuando era chibola y iba a la Casa Marzano. A la Casa Dazo. Dazo, era la Casa Dazo, Dazo correcto. era nuestro centro de producción. Correcto, en Barranco, ¿no es cierto? Sí, así es. Sí. Y tú eras pues el director de moda, siempre estuviste de moda. Y atendías con tanto cariño a los periodistas, ¿no? ¿Cómo ha sido tu vida, Lucho? Has hecho tantas cosas en la televisión, en el cine, que es tu especialidad. Sí. Eres un gran narrador. Y me olvidé de decirles, ha presentado este libro, Secretos de un Latino en Hollywood, porque, por supuesto, abrió camino a todos los directores latinoamericanos, y también vamos a hablar de eso. Pero a ver, ¿cómo ha sido tu vida? Empecemos por eso. Bueno, yo creo que sí, bueno, ya tú lo has dicho, ha sido prolífica, el balance son como 50 años o algo más en el show business, y eso está volcado en ese libro de memorias. Muy bien escrito, dicho sea de paso. Gracias. Además, digamos, en distintos campos, ¿no? En eventos, en novelas, en películas. Es verdad, también has sido un productor de grandes eventos. Por ejemplo, los 100 años de Machu Picchu, donde se iluminó por primera vez toda la ciudadela, un espectáculo de luz y sonido. Hicimos la Copa América, ¿no? Hemos hecho cosas en los Panamericanos. Es un lado que me gusta, Y luego, ya muy tarde en mi carrera, descubrí algo que me apasiona. ¿Qué? Y que es lo que llamamos museos de la imagen. O sea, contar la historia no con objetos inermes, por ejemplo, el Museo Metropolitano de Lima o la Casa Museo Vargas Llosa que tú conociste. Correcto. Donde contamos la historia de Mario, pero con todo tipo de herramientas, tipo, por ejemplo, hologramas. A través de imágenes. A través de imágenes, todo es el mundo del audiovisual, y eso transporta a la gente, porque además las escenografías te hace vivir la época o el momento que tú estás describiendo. Entonces, es hacer cine, porque es hacer muchas películas en las que tú, digamos, pones los momentos históricos que estás contando, que estás describiendo. Y la verdad que al mismo tiempo tengo que decir con tristeza que en ambos casos, en la medida que son museos administrados por el Estado, están en un estado deplorable. O sea, qué pena eso. Sí, y además por cosas mínimas. Si un bombillo de un proyector se quema, tienes que reemplazarlo. Tú tienes que seguir protocolos muy simples. Si tú los sigues, los museos funcionan. Pero en fin, entonces sí, son 50 años, y mis hijos siempre me decían, todas estas cosas que tú nos cuentas del detrás de cámara, que suelen ser para la gente muy ricos, ¿no? Pues yo los contaba en la casa. Y ellos te dijeron, tienes que escribir un libro. Claro, ¿por qué no lo compartes? Claro. A mí me sonaba compartir eso un poco ya a el ocaso de una carrera. Yo no estoy en el ocaso de mi carrera, sigo produciendo, tengo muchos proyectos, pero ocurrió algo, que como yo digo en el libro, algo fue cuando se detuvo el mundo en el 2020 y me quedé solo como un perro en un lugar paradisíaco, gracias a Dios,
pero me quedé solo durante 8 o 9 meses, con mucho tiempo para leer, para escribir guiones, y ahí es cuando en las caminatas en la playa dije, voy a empezar a recordar, claro, primero a ver si había una historia o no. Y había una historia de mucha adrenalina, de momentos trágicos, de momentos muy estimulantes, de momentos maravillosos con los equipos de gente que he tenido siempre, ¿no? Y entonces dije, sí, voy a empezar a trabajarlos. Mi libretista de toda la vida, Pablo Vázquez, le dije, mira, Pablo, yo voy a ir escribiendo una primera versión, necesito contextualizar, buscar datos en el momento que estoy describiendo qué películas habían, fechas. Y entonces hicimos un trabajo en conjunto. Él es un, digamos, por derecho propio, un colaborador del libro. Y pues creo que valió la pena. La gente que lo ha leído le parece muy entretenido. Total, muy además entretenido. viene de anécdotas que desconocíamos. Sí. Ahora, Lucho, tu historia es la de un soñador perseverante, ¿no? Porque siempre has visualizado cosas que luego has plasmado. ¿Siempre fuiste un hombre visual? ¿De niño te recuerdas viendo la vida a través de imágenes? El enfocar que quería dedicarme al cine propiamente llegó un poquito tarde. Yo pensaba por influencia familiar que podía escribir, por ejemplo, o hacer periodismo, ¿no? O sea, influencia familiar me refiero a la presencia tan gravitante de Vargas Llosa en mi vida, porque él ha sido como un hermano, mi padre fue como su padre, entonces siempre había una cercanía, y después se casó con mi hermana, primero con mi tía Julia, hermana de mi madre, y después se casa con mi hermana. Entonces, esa presencia... indudablemente que, digamos, me indujo a leer mucho y luego a considerar la posibilidad. Yo empecé estudiando literatura. Esto ya lo puedo decir en voz alta porque mis hijos ya tienen la edad, pero me he salido 5 veces de la universidad. Nunca me gradué. Lo único que completé fue los 2 años de letras, que ahora se llama Estudios Generales, en la Plaza Francia de la Católica. ¿Por qué te botaba a la universidad? ¿Por qué no terminabas? Yo leía mucho. No me convencía la cosa grupal, era más un autodidacta, me sentía más cómodo que... Primero, a veces sentía que los profesores no me estaban aportando mucho, era un poquito arrogante, ¿no? Pero sí leía bastante. ¿Leías más que ellos? Yo creo que leía en algunos casos más que ellos, claro, sobre distintas cosas. No me sentía tan cómodo en la universidad, pero obviamente había que seguir. Bueno, me salí acá, me salí en Barcelona, después de la Universidad de Lima. Ya al final me dediqué. Cuando yo me salgo de la Universidad de Lima ya estaba claro que lo que yo quería hacer era cine. Y es un mundo donde en aquella época sobre todo, ahora no tanto, pero en aquella época el cartón no era importante. Claro. Porque tú lo que tenías que hacer es tener una buena idea para un guión, tenías que tener algo que mostrar y eso te abre camino. Sigue siendo válido. La diferencia es que hoy en día hay grandes universidades donde los alumnos pueden hacer prácticas. Yo entiendo que, por ejemplo, en la UCIL, donde estamos, hoy en día se le da mucha importancia a lo que es que los alumnos que quieran hacer cine o televisión, pues salgan a la calle a hacerlo. Sí, claro, y practiquen, ¿no? Y practiquen. No, de hecho, en la de Lima también, pero entiendo que antes... como que eran más, no sé si la palabra sea autodidactas, pero que eran mucho más independientes, ¿no? Siempre los cineastas Sí. Y era una carrera tan cara. Bueno, ahí te hago un paréntesis. Hoy en día, por ejemplo, con un celular, si tú quieres contar una historia, la maravilla es que, digamos, no teníamos el celular que tiene cualquier chico para decirle a sus amigos, a su familia, oye, quiero que hagas de actor o de actriz y voy a contar una historia. Y eso ya te da algo que mostrar. Claro. La primera gran historia que te demoró, que estuvo en tu cerebro muchísimo tiempo y que luego pudiste plasmarla en una película, ¿cuál fue? Mira, en realidad yo escribía mucho los libretos de las cosas que hacíamos en la televisión, ¿no? Tenía un equipo de libretistas estrella y todos teníamos en común el querer hacer cine. Entonces, al comienzo la televisión fue un refugio, pero luego la televisión se empezó a convertir en una alternativa con sus propios códigos, con su propio lenguaje. Pero acuérdate que, por ejemplo, cuando yo me inicio en la televisión
Primero fue la Torre de Babel con Genaro. La Torre de Babel donde estaba Mario, donde estaba Mario, yo producía como un gran entrevistador, claro. Y Mario, en las entrevistas viajamos por distintas partes, fue muy enriquecedor. ¿Cuántos años tenías en la Torre de Babel? Veintitantos. Lucho, eras jovencito. Pero mira, tener al frente a Borges, a Jorge Amado, era además un planteamiento de un programa cultural en un sentido amplio. No era la cultura académica, árida, sino entender la cultura donde también puede haber un festival de salsa, distintas manifestaciones que lo hacían cultural pero entretenido. Y Mario era un gran entrevistador. Obvio, ¿no? Sí. Además, un hombre, por Dios, con una cultura, creo que es para mí, uno de los hombres que más ha leído en todo el planeta. Es probable. Sí. Pero, ¿y cómo confió en ti, Mario? Porque evidentemente, claro, tenían esta relación familiar, pero es también el prestigio del escritor. ¿Cómo te dio esa primera gran oportunidad? ¿Lo recuerdas? Bueno, sí, Genaro lo llamó a Mario, y Mario, sabiendo que yo ya tenía pues un interés, había hecho alguna cosa, entonces me dice, ayúdame, ¿no? Y entonces ahí yo me entrevisto con Genaro y me dice, es más tu mundo que el de Mario, porque no produces y diriges, ¿no? En general, y Mario hace las entrevistas, o sea, digamos, decidir los temas en las entrevistas era más los editoriales, las introducciones que él escribía, que eran muy ricas, ¿no? Pues eso lo decidía él, y éramos solo tres personas. ¿Solo tres personas? Era Mario, el Cholo Pérez, que era el camarógrafo, que en paz descanse, y Moshe Furgan, que era el editor, y yo. Viajábamos, nos ayudaban a hacer algunas coordinaciones de producción a los países donde íbamos a ir, donde Mario tenía las puertas abiertas, las que eran las secretarias de toda la vida de Mario, ¿no? Ellas nos hacían algunas coordinaciones. ¿Quién, Rosita? y Lucía. Rosy y Lucía. Me muero. O sea, ese era el equipo de... Ese era el equipo de la retaguardia. Claro. Pero digamos, íbamos además, por ejemplo, 3 días a un lugar. La entrevista, yo me iba por todas las calles para ilustrar la entrevista y luego corría a editarlo con Moshe Furgan. Moshe Furgan era un editor, es un editor que ponía felizmente, porque yo era un poco nervioso en ese sentido, ponía la sangre fría y la serenidad. No solo en la Torre de Babel, cuando después hemos hecho, por ejemplo, Carmín, hay días en que llegaba de la Casa Dazo al canal el cassette para los últimos 15 minutos, ahí en tiempo real. ¿En el aire? Cuando en el aire, me muero. Tenía que Mario Valera, el gran musicalizador, musicalizaba en directo. Entonces yo decía más o menos de qué iba la cosa, y la frase característica de Moshe era "Don't panic". Don't panic. Bueno, tú te imaginas. No puedo imaginar. En el mismo aire, esperando el capítulo. Claro, los fines de semana, Dios mío, eran. Pero ahora, Carmín paralizó el Perú, ¿no? Y ha sido un parteaguas en telenovelas, ¿no? De hecho, sí, eso me da satisfacción porque la historia, cuando habíamos hecho Gamboa, y después Genaro me dice, mira, por costos, además Gamboa fue muy interesante, porque muy interesante. Era una manera de hacer cine, ¿no? Hacíamos un Gamboa de 1 hora y media que se vendió como películas a Univisión. En esa época no se llamaba Univisión, se llamaba... ¿Gamboa se vendió como película? Claro, pasaban una vez por semana en lo que precedió a Univisión, que se llamó Spanish International Network. Ellos lo pasaban como largometraje. Hacíamos un largometraje semanal, y con una salvedad que yo le decía a Genaro, yo no poncho. Yo quiero hacer cine, y con una cámara que te complica todo mucho más, porque tiene que ser el plano de Milagros, el plano de Lucho, y luego el editor la tiene más difícil. Genaro me decía, algún día vas a descubrir el switch. Bueno, lo descubrí porque para ¿Lo descubriste en Carmín o en Gamboa? No, en Carmín. En Carmín. En Carmín lo descubrí porque era imposible, ya un programa diario. Claro. Tú lo tienes que hacer. Ahora, ¿y con quién te gustó? ¿Quién es el cuál fue el actor que más te deslumbró en Gamboa? ¿Con quién te quedaste realmente impresionado como director? Es interesante porque los estilos eran distintos. Quizás el que más éxito tuvo con el público fue Jorge García Bustamante, claro, ¿no? que falleció lamentablemente. Tenía mucho éxito porque tenía la picardía.
era un policial con ceviche, era ser Kojak, ¿no es cierto? Tal cual. Pero con raíces peruanas. Bueno, con ceviche. Un policial con ceviche. Un policial con ceviche. Entonces, por ejemplo, Eduardo Chesti, muy cerebral, Sí. un hombre formado en el teatro. Bueno, en el teatro García Bustamante, la espontaneidad absoluta, porque nunca creo que siguió un Pero taller de migró muy actuación. bien Chesti a la televisión. Migró muy Sí. bien, o sea, no era una actuación teatral, además el personaje lo exigía, que fuera un hombre como más anclado, que fuera el centro de todo, cerebral, ¿no? Tenías a Jorge y tenías a Ramón García, que era un poco medio camino entre la espontaneidad que tenía, la naturalidad que tenía, y al mismo tiempo con una cierta formación, digamos, más formal, ¿no? Claro. De teatro. Ahora, ustedes los directores, Lucho, son evidentemente los hacedores, los dioses, ¿no? Crean un propio universo. ¿Quién no quiere ser amiga de un director si es que eres actriz o actor? Pero imagino que, y de hecho lo has tenido varios directores de casting que te han ayudado a, ¿no es cierto?, a convocar. Pero al final la decisión final la tomas tú, porque Sí. eres el director. Perdóname que te tutee, Lucho, te conozco favor, tanto tiempo. por favor. Entonces, en Carmín, que fue un elenco tan Nuevo. sí, pero nuevo, pero además luego tan comentado, ¿no? ¿Cómo descubrió Lucho Llosa a Pati Pereira, a Tania Helfgott, ¿no? La propia Susel Paredes, que hoy día es congresista. Yo la miro y digo, no puedo creer que a esa mujer yo la veía en Carmín, ¿no es Sí, cierto? pues, claro. Ya, que cuando tomabas la decisión final de que ya con este actor me quedo o esta actriz es para el personaje como yo lo estoy imaginando, ¿ha habido en algún momento algún arrepentimiento? Alguien que tú hayas dicho, no, esta persona no, y que luego la hayas visto en otra actuación o en otro trabajo y que te hayas arrepentido. Esta es una pregunta que siempre he querido hacerte. ¿Hay alguien que tú hayas dicho, no, contigo no trabajo, y que luego hayas retrocedido sobre tus pasos? Digamos, ha habido casos donde me he equivocado. Esos nombres no hay que decirlos. Obviamente, porque no hay que eres un decirlos, caballero. no hay Pero que decirlos. ¿te has equivocado? Me he equivocado. Hablando de alguien de casting, yo tenía una persona, que en paz descanse, Manolo Castillo, que también en una época le di la oportunidad de dirigir, que tenía un gran ojo, y digamos, al final prevalecía, porque las pruebas y todo le daban la razón, pero por ejemplo, estoy grabando Calígula. Calígula Estoy grabando también, Calígula, claro. y necesitaba yo un personaje, casi un extra, para que se pelee con Calígula, porque Calígula en un momento dado, o sea, por hacerse el bacán, abre el tanque de la motocicleta de este personaje y hace pis en la motocicleta, como diciendo, a ver, atrévete. Y el que sale y se pelea con él, Manolo Castillo me dice, este chico tiene futuro. Le digo, Manolo, es una cara bonita, ¿de dónde tú estás viéndole posibilidades? A Christian Meyer. Entonces, digamos, sí me he equivocado en el sentido de no tener necesariamente, ¿no? Después Christian trabajó mucho con nosotros. Sí, hizo una claro. carrera, Pero en ese momento tenía ese papelito. esa cosa chiquita, y Manolo, que tiene una forma muy peculiar, Lucho, créeme, yo sé lo que te estoy diciendo, Dios mío. Y así como ese, pueden haber habido otros casos donde yo, pues de alguna manera combatí a Manolo y él tuvo el ojo de que yo, digamos, de insistirme. Claro. Insistirme, y después, ahora, una vez que hemos hecho el casting y decimos, ¿no? Toda persona que ha trabajado en Iguana ha pasado por un taller, digamos, más días, menos días, pero todos pasaban por talleres de actuación para que una vez que estuvieran, había dos cosas bien importantes que inculcarles a los novatos, y que es lo que hay que hacer todavía. ¿Qué les inculcabas? Básicamente la disciplina actoral, que esto no es una cosa bohemia de hoy un ratito sí, un ratito no, la disciplina actoral, y creo que eso ha sido el germen de que mucha gente haya hecho de esto su vida, ¿no? Su vida, tanta gente que empezó con Iguana
y el tema de la disciplina actoral y luego la parte interpretativa. ¿No es cierto? Claro. La parte interpretativa. Bueno, mira Patricia Pereira, ¿no? Toda la carrera que luego hizo en México. Sí, o las Yanela Neira de Yanela este Neira mundo, Daniela Sarfati, de Cristian, Salvador del Solar había hecho algo, pero digamos, maduró con nosotros, Diego Berti. O sea, eso me da una satisfacción. Y dicho sea de paso, en esta última película, Tatuajes en la Memoria, a excepción de Reinaldo Arenas, Milén Vázquez y Cristian Esquivel, todos son caras nuevas. Es verdad. O porque las sacamos de la calle o porque, digamos, las convocamos que mandaban por celular su prueba, y luego sí también pasaron por un trabajo que hacía desde hace mucho tiempo, trabaja con nosotros Joaquín Vargas, es muy buen coach, y en este caso lo tuvo que hacer a la distancia. Él estaba por razones médicas impedido de ir a Ayacucho, donde grabamos la película. Y que lo hacían al estilo pandemia. hacíamos los talleres, ¿no? Los talleres por Zoom. Por Zoom, y yo espero que puedas ver la película pronto. Quiero verla. Una de las cosas que impresiona a la gente, pues, que me la ha comentado, es la autenticidad que le da. Yo no podía hacer una película sobre Sendero Luminoso y esa era terrible con chicos de Al Fondo Hay Sitio, ¿no es cierto? Lo has dicho. Pues, no, y estoy de acuerdo contigo. Que no tengo nada contra ellos, porque son buenos, pero estoy de acuerdo. Pero tenía que y además haber una cosa auténtica. El protagonista me parece que es un chico ayacuchano, ¿no es cierto? Sí, sí. Correcto, es imposible. Lucho, tengo que ir a la pausa, pero entonces, ¿estás orgulloso de tu ojo? Estoy orgulloso de haber hecho 50 o más años de trabajo que me apasiona. Sí. Vale, sí. Pero la primera vez que te sentaste en una sala oscura y viste un trabajo tuyo, ¿cuál fue tu impresión personal? Básicamente decir, a esto me tengo que dedicar. Ajá. A esto me tengo que dedicar porque tú has grabado. Lo primero que grabé en la vida, que filmé en la vida, fue un cortometraje basado en un cuento de Mario Díaz Domingo, que lo produjo Juan Barandiarán, que iba para los cines con la famosa ley 19327, que permitía producir cortos y que tuvieras una recuperación en los cines, que tuvo muchos años de vigencia. Ahí ese día domingo, la oficina de Barandiarán quedaba en el piso 11 de un edificio en la calle Lampa. No había ascensor ese día. Y yo subí para ver por primera vez el copión que había venido del laboratorio de Miami. Entonces, efectivamente, en una sala oscura con una moviola muy antigua, y ves lo que has grabado por primera vez, y entonces dije, esto es. Me muero, qué emoción. Sí, es muy emocionante. Y cuando lo vio Mario, ¿qué dijo? No, Mario lo vio ya editado. Claro, cuando lo vio editado. Lo vio en una función que hicimos especial en el Colegio Champañá de Miraflores, que tenía un auditorio. ¿Y qué te dijo? Pues estaba muy contento porque era también revivir no solamente su cuento, sino experiencias de su vida miraflorina, es ver en la pantalla cosas de tu vida, ¿no? Claro. Sí. ¿Cuán gravitante, fundamental, esencial ha sido la presencia de Mario Vargas Llosa en tu vida? Pues mira, como te dije, lo que significa asumir tu trabajo de esa manera tan disciplinada, tan apasionada, dedicarle tantas horas, es una cosa que te contagia, lo ves cerca, es una persona pues con la que conversas y es tan enriquecedor tener diálogos, una persona de esa cultura. Y ya te digo, o sea, en el premio Nobel, a donde fui con toda mi familia, él le dedica unas frases a mi padre, y era inevitable que todos no derramáramos lágrimas, porque realmente el homenaje que él le rinde a mi padre fue muy bonito, porque fue como su verdadero padre. Hay cartas de mi papá en las que son absolutamente premonitorias. Dice, persevera, tú vas a ser un gran escritor, si tienes que estudiar otra cosa, pues hazlo, pero tú tienes que dedicarte a eso que tanto te gusta. Cuando Mario tenía 15 años, Mario fue a vivir a mi casa, Piura, no entró al tercer año de Leoncio Prado. Se supone que porque llegó tarde a la matrícula, yo creo que porque quiso llegar tarde a la matrícula. Obvio. Y entonces fue a vivir a mi casa. Ahí hay fotos donde él carga a mi hermana, que era chiquita,
¿no? Y ¿A Patricia? A Patricia, claro. ¿Qué me estás diciendo? Hay una cierta diferencia de edad. Yo sé. Mi hermana estaba chiquita y él vivía en mi casa. Y la vergüenza de él era que mi mamá, si él no había tomado la leche, obligaba a que la empleada vaya al colegio con el vaso de leche, al colegio en el que estaba Mario en quinto de media. ¿Y a ti pero, yo era muy chiquito. Claro, pero escúchame, qué locura tu vida, ¿no? Porque tu tía se casa primero con Mario. Claro, la tía Julia. La tía Julia y el escritor que todo el mundo conoce. Y luego tu hermana. Y luego mi hermana, claro. Mi mamá pasó de ser tía política primero, porque su esposo es el tío carnal de Mario. Luego pasa a ser cuñada, porque se casa con su hermana. Y luego suegra. Luego suegra, sí. ¿Y qué hacía tu papá contigo? ¿Qué consejo te dio? Con eso me voy a la pausa. A Mario le dijo persevera, escribe. ¿A ti qué te dijo tu padre? Mira, haz lo que quieras, no te voy a presionar por nada que tenga que ver con tu vida profesional, pero solo una cosa, más que te exijo, te pido: idiomas. O sea, yo había estudiado en un colegio americano, luego pues en el Markham, colegio inglés, por los idiomas, básicamente, por los idiomas. Después aprendí francés y yo no hubiera podido dirigir películas en Hollywood si no hablaba el inglés, por el cual mi padre batalló muchísimo. Sí. O sea, le agradeces. De alguna manera, tu presencia en Hollywood fue porque sabías inglés. Fue premonitorio, claro. Y no solamente eso, sino que tuve la gran oportunidad de estar al lado de un director como William Friedkin, que había dirigido El Exorcista, Contacto en Francia. Él dirige una película en República Dominicana que se llama El Brujo, que era la nueva versión de un clásico, que era El Salario del Miedo. Y en un momento dado, él era diabólico, despedía gente todo el tiempo, era diabólico él, ¿no? Despidió al que era su coach de diálogos y traductor con actores en el que había un español que no hablaba inglés, Paco Raval, un francés que no hablaba inglés, Bruno Kremer, un árabe que hablaba poco y Roy Scheider, el de Tiburón. Entonces, ¿cómo se comunicaba él? A través de un traductor. Y en un momento dado lo botan, viene el asistente de dirección y dice: ¿alguien habla francés acá? Hubo varios de los que estábamos ahí que levantamos la mano. A ver, hablen. Y yo lo que hice es bombardear a esta gente sobre todo con expresiones, interjecciones, para hacerme un francés, para parecer un francés. Lucho, ven conmigo. Y entonces, ¿qué me dio esa oportunidad de los idiomas? Hablar inglés y francés me permitió ser el traductor de William Friedkin, al que yo, imagínate, había sido el director de Contacto en Francia, El Exorcista, y el libretista de la película que yo más he admirado siempre, entre otras, que es La Pandilla Salvaje. Waylon Green estaba ahí. Él fue el libretista de Pandilla Salvaje. Y Pandilla Salvaje te marcó, ¿verdad? Pandilla Salvaje fue una película que me marcó, y entonces era estar al lado de estos monstruos, pero también con la carga terrible de que si algún error cometías cuando estabas traduciendo en tiempo real, te iba a cortar la cabeza. Te achicharraba, sí, claro. Sí. Y él era, ¿cómo has dicho que era un salvaje? ¿Qué adjetivo le has puesto al director? No, era diabólico. Diabólico. Y terrible en el trato con las mujeres, terrible. ¿Sí? O sea, trataba a las mujeres muy mal. Como ciudadanas de quinta categoría. Con mucha violencia. Yo lo vi despedir mujeres a una persona que después, digamos, que había sido crucial para que yo entre a... Él me encargó una cosa, él llega, y yo me empato porque había hecho Pantaleón y la visitadora, la versión que dirigió Mario, y el productor, que era un francés, me dice: está viniendo un equipo, como tú ya conoces el país, ¿por qué no formas parte del equipo de scouting? Iban a ver locaciones. Era nada menos que William Friedkin y Waylon Green, del que me hice muy amigo, porque él conocía el Perú, había estado en el Perú y en países de América Latina. Y entonces había que hacer un trabajo que era irse a vivir al pueblito terrible de donde salen los personajes, para manejar un camión con nitroglicerina, con tal de salir de ahí como una especie de recompensa. Y me fui a vivir yo a un pueblito para escribir notas. Esas notas, ¿no es cierto?, son las que me permitieron también estar en el cogollo, ¿no? Para estar, entonces, sin los idiomas no hubiera hubieras estado perdido, tal cual. Ya, voy a la pausa, pero el director era diabólico. ¿Qué adjetivo te pones a ti mismo como director de cine? Obsesivo. Obsesivo, sí, yo creo que soy muy obsesivo. Lo primero que hago es
sea un equipo de televisión, esté produciendo, dirigiendo, decir, por favor, no tomen como algo personal si es que tengo momentos un poco temperamentales. No tomen como algo personal si les corto la cabeza. Luego va a pasar. No, si hay algo de lo que me precio, es haber creado siempre ambientes de rodaje muy buenos. Mucho humor, mucha camaradería. Para mí eso es tan importante como el rating o como la taquilla. De verdad que tú pregúntale a la gente, los ambientes de rodaje de donde yo he estado, hay mucha, perdón la palabra, mucha joda y todo, pero al mismo tiempo mucha dedicación, mucha disciplina, mucho profesionalismo. No son incompatibles. Total. Y sin eso, en verdad, no llegas a ningún lado. Sí. Muy bien. Entonces, el señor Luis Carlos, me olvidé decir, se llama Luis Carlos Lucho Llosa Urquidi, está en Vida y Milagros. Regresamos con su historia. Bueno, muy bien, estamos entrevistando a Lucho Llosa, el famoso director peruano que, por ejemplo, en una película, Fuego en el Amazonas, ahí debutó Sandra Bullock, para empezar. También dirigió una película muy conocida en su tiempo, que de hecho la pueden ver también, que se llamó Sniper, y Lucho Llosa dirigió a Sylvester Stallone y a Sharon Stone. Así, señores. Entonces, Lucho es un hombre que tiene demasiadas historias por contar y yo quería regresar a tu infancia, a tu niñez. Bueno, pero primero, ¿complicado trabajar con Stone y con Stallone? Dos casos distintos. O sea, hasta un momento dado en que en el caso de Stallone entró el ego a tallar, fluyó, era un soldadito obediente, en la medida además que me veían muy preparado. Okay. Yo hice Cuestión de Estado. Son grandes estrellas, un director peruano que ha hecho solo una película en Hollywood, a este lo arrasamos. Entonces, yo tenía que ir muy preparado para ganarles la mano. Esto se va a hacer así, así, así. Siempre tienes que tener una cierta flexibilidad y escuchar a los actores, digamos, sugerencias y todo eso, estrellas de este tipo. Con él fluyó todo muy bien hasta que hubo un cortocircuito cuando tenemos que hacer la escena de la ducha. Yo le muestro los storyboards de cómo podían ser las posiciones, ¿no es cierto? No es que yo estuviera descubriendo el mundo ni el Kama Sutra puesto en esa ducha, pero de pronto ve un storyboard y me dice, no que yo no voy a dejar que ella esté encima mío en ningún momento de la relación sexual porque yo no soy Michael Douglas. ¿Perdón? ¿Qué? Michael Douglas había estado encima de ella en Bajos Instintos. Digo, claro. ¿Qué tiene que ver esto? No, porque eso es repetitivo y yo tengo que llevar la batuta y todo eso. O sea, ¡ay, me muero! Ella, con la que yo no tenía una relación muy fluida, porque ella sí era muy diva, ella quería imponer sus reglas de juego, quería llegar al set y ella decir, quiero hacerlo así o asá. Fue una relación difícil con ella. Me imagino que era guapísima, además. Sí, pero ella se puso de mi lado. ¿Ah, sí? Y me dijo, sí, porque le expliqué, como también le mostré el storyboard a ella, y entonces me dijo, déjalo de mi lado. Y en el momento en que está rodando la cámara, y yo suponía que algo iba a hacer, y efectivamente ella se trata de poner encima, y él la tumba. Una segunda vez se trata de poner encima, la vuelve a tumbar. Una tercera vez, ¡guam! ¡guam! Yo con el editor me divertía mucho porque poníamos en cámara rápida, eso y parecía cine mudo. O sea, yo te digo, una persona culta, una persona que hizo un guión que es un ejemplo de estructura, de desarrollo de personajes, de comunicación emocional con el público, es el guión de Rocky. Pues, digamos, nada de primitivo tiene. Hay una imagen de Stallone por el personaje de Rocky que es un poco primitivo. En la vida real, coleccionista de arte, es un hombre culto, escribió ese guión y tuvimos hasta ese momento, yo te digo, una relación buena. A veces él con la novia del momento y con Roxana salíamos. Entonces, ¿terminaron mal la película? No terminamos mal, pero hubo ciertas fricciones y a mí entonces
viene el director, y yo le he puesto como epígrafe del libro la frase de Stallone que me la dice el productor un poco en secreto, que le había dicho a él: este director peruano no me va a enseñar a mí a tirar, yo tiro todos los días. Entonces, bueno, frase machista por excelencia, ¿no? Entonces, ese Stallone afloró por una cuestión de ego, ¿no? Sí, total, y además porque, claro, tenía el referente de Bajos Instintos, claro, entonces él no y quería... Sharon Stone con ese cruce, ¿no? Qué bárbara fue No esa quería, mujer. y entonces, mira, el caso de Sharon Stone es interesante, es la famosa frase, la cámara la ama, se aplica. La primera vez que viene ella a la oficina de producción en Warner Brothers a entrevistarse conmigo y con Jerry Weintraub, el productor, pues mira, una rubia más, bastante deslavada, no era la Sharon Stone que uno ha visto en la pantalla. Pero cuando sí, basta que la cámara la tenga y ese personaje adquiere una cosa fuerte, es una especie de animal muy sexual, que la cámara lo crea. Bueno, y ella sabe cómo manejarse frente a la cámara, claro, también para sacarle partido a ese lado que tiene. Pero en la vida real, cuando la conocí, yo dije, ¿esta es Sharon Stone? Sí, esta es. Entonces... Crecía en la cámara. Mucho, y además es buena actriz. Y Sandra Bullock debutó contigo. Sandra Bullock, sí. Sandra Bullock fue un placer trabajar con ella, porque realmente era muy profesional, era con el equipo fantástica. En las noches, por ejemplo, ella había estudiado baile, creo que baile moderno, y entonces en las noches en el Hotel Holiday Inn, donde nos quedábamos en Iquitos, ella bailaba mucho con Tony Vázquez, que es un actor peruano que estaba en la película, buen bailarín, y nos hacían el show todas las noches, siempre con una actitud positiva. Muy positiva, muy natural. O sea, eso que le ha ganado ahí el estrellato, que los gringos llaman The Girl Next Door, la chica de al lado, ¿no es cierto? Que lo proyectaba muy bien y por supuesto, con una buena actuación. No, y mira toda la gran carrera que ha hecho. Ella me llamó después por dos razones. Hubo una primera llamada porque en la película teníamos una escena erótica fuerte, un desnudo de Sandra Bullock, que después, cuando ella empieza a ser estrella, me llama y me dice: Lucho, ¿hay manera de recortar eso? Le dije: el problema es que lo tiene el productor Roger Corman y yo puedo intentarlo, pero yo sé cuál va a ser su respuesta. Lo llamé a Roger Corman, entonces, porque una cosa era un desnudo de una actriz totalmente desconocida. Roger Corman ve que ella va a hacer un papel importante en una película de Hollywood y se guardó la película. Y se guardó la película y la lanza después, cuando ya era Sandra Bullock. Entonces yo llamé a Roger Corman, que era muy amigo, pero me dijo: Lucho, me metería en juicio porque ya la película está vendida y, como tú comprenderás, yo saco esa escena y los compradores me llevan a juicio. Entonces le dije, ¿no? Y luego me volvió a llamar. ¿Se molestó? Perdóname. ¿Sandra se molestó? Lo entendió porque bueno, claro. yo hice había sido pues su primer papel. El favor y luego me llamó para tratar para interceder de mi parte para que haga el papel que hizo Sharon Stone, pero ella ya había sido pareja de Stallone. Entonces el estudio, yo tampoco la verdad creía mucho en esa opción. Ella ya había hecho pareja con Stallone, era repetir, además una película que no tuvo gran repercusión. Ella había trabajado con él y me llamó para estar en la película que estábamos ya produciendo, claro, haciendo casting, ¿no? No, eso no prosperó claro, porque ni el productor ni el estudio, y yo la verdad no tenía gran convicción, ¿no? Entonces, cuando cierras los ojos y te pregunto ¿qué dupla? ¿Con qué dupla volverías a trabajar 1000 veces? ¿A quién regresas? ¿A qué actor y a qué actriz regresas? Como parejas. Sí, como protagonistas. Bueno, yo te digo, es que si hablas de parejas, estás hablando de relación romántica. Fue muy gratificante la apuesta de Patricia Pereira y Roberto Moll. Tú sabes que esa cierta discrepancia que tuve con Genaro, me dijo: yo no hago novelas, le dije, porque las novelas las mirábamos, cuando él me dice... Sí, claro, las mirabas por encima. Un poquito, claro, porque uno asocia la telenovela a la cosa mexicana, melodramática, lagrimera. Yo le dije:
No, bueno, él era pues muy insistente. Al final le dije, bueno, con dos condiciones: sigo haciéndolo tipo cine, con mucha calle, y lo otro le dije con mucha gente joven y mucho humor, que parezca como una comedia de situación mezclada con novela. Me dijo, vas a fracasar, porque las telenovelas son para amas de casa y mayores de 25. Le dije, entonces no lo hago. Ya bueno, me dijo, hazlo. Se equivocó, ¿no? Entonces, porque... sí, porque después creamos el género. Sí, el total. género juvenil, digamos, sí, se creó a totalmente. partir Bueno, de igual a todas las novelas juveniles que ha hecho. Pero espérate, a donde viene el cuento es que me dijo, bueno, hay que buscar a la actriz, y yo le muestro a Patricia Pereira. O sea, no era un nombre, no existía Patricia Pereira como él quería, porque para vender la telenovela necesitas nombres. Pero le dije, Genaro, creo que estamos ante un caso muy especial. Ya, entonces el galán tiene que ser muy conocido. Y se trae a un galán venezolano, Giancarlo Simanca, ¿no es cierto? Muy alto, muy guapo, muy galán, ¿no? Y yo hago vino con una actitud muy diva, pero en fin, o sea, uno tiene que convivir con esas cosas. Con tantos divos hago una primera prueba con Patricia Pereira y mi instinto me dice, ahí no hay química. Hay un galán y una chica que actúa muy natural, lo que era del estilo de actuación de él, de un venezolano telenovelesco. Esto no me va a funcionar. Y entonces hago la prueba y digo, bueno, aquí voy a tener que tomar una decisión. Y tomo la decisión y yo lo despido a Simanca, sin decirle a Genaro. Le dije, mira, esto no va a funcionar, lo siento. El tipo se desconcertó, él no apeló, porque creo que él también se dio cuenta que ahí no, había química. Claro. Él quería la actriz grande, guapísima, ¿no? O sea, y entonces él se va y yo digo, ¿qué hago? Aquí lo que tengo que hacer es poner un actor. Y estaba Roberto Moll en Lima, él había trabajado mucho en teatro, en Venezuela, ¿no? Y entonces yo digo, voy a hacer una prueba con ellos dos. Y era fantástico porque ella era primeriza, con muy buen instinto, imagen de cámara, una cosa fresca, tremendamente fresca, y él un actor muy sólido. Entonces yo hago la prueba, bingo, eso funcionó muy bien. Y me voy donde Genaro y le digo, te quiero mostrar algo. Y entonces ve la prueba y me dice, ¿y esto? Digo, esa es la pareja. La pareja, me dijo, ¿cómo la pareja? Y Giancarlo Simanca. Dije, ya lo despedí. Ya se fue. Y entonces ahí sí se desconcertó, pero le dije, en este momento ya no te queda sino confiar en mí. Tienes que confiar en mí. Y luego Genaro te habrá amado. Y entonces la apuesta fue bien interesante porque Roberto Moll no era digamos, una cara... No era el galán. No era el galán. No. Y entonces empieza a haber una química y ahí hicimos una cosa bien interesante que la he repetido como fórmula, que es a los actores que están nuevos, rodearlos con alguien que sea como un ancla. A todas las chicas de la clase, donde está incluida también Susel Paredes, por ejemplo, les puse a Mariela Trejos, una actriz muy cuajada, un actor que tiene experiencia, te lleva al tono correcto, hace que te escuchen. La palabra clave en la actuación es escuchar, no esperar a decir tu parlamento como primerizo, sino escuchar. Para que la escena tenga una verdad, es escuchar. Porque a veces, digamos, en una persona que es novata, la respuesta no tiene nada que ver con el tono, con la atmósfera que se ha creado con la otra persona. Mariela Trejos siempre traía a las chicas al tono correcto, o sea, les daba además ese millaje. Y en el caso de Roberto, pues lo mismo, entre el galán y la chica había el actor que funcionó traía. Muy bien, sí, claro. y ella se desarrolló después. Escúchame, como Genaro actriz. te amó. Bueno, y ya después, donde vino el problema es cuando quiso hacer de esto una especie de historia infinita. Interminable. Dice, Genaro, ya hemos terminado la telenovela, ¿no? Si no la haces tú, la hará otra persona. Y dije, bueno, ok, la voy a hacer yo. Hicimos la segunda y la tercera parte. Y ya yo, digamos, yo dirigí al comienzo y después ya tenía directores, ya teníamos además otras producciones, entonces... Pero la primera parte fue la mejor. La primera parte y me di el gusto de hacerla. Todo lo que hacíamos nosotros como grupo era un entrenamiento para hacer cine. Tal Entonces, digamos, sacamos la televisión a la calle, la televisión peruana, en una época muy exitosa, con exportaciones tipo Simplemente María y todo eso, pero era una televisión de estudio, de set,
nosotros sacamos la televisión a la calle con el afán de que sea más cinematográfica. Sí, claro. Sí. Y bueno, luego también la escuela brasileña, ¿no? Las telenovelas brasileñas. Escúchame, tengo que ir a la pausa, pero has dicho algo que me parece importantísimo. Uno tiene que saber escuchar. Sí. Sobre todo en la actuación, pero vamos a ir al plano personal. ¿Cuál ha sido la vez en la que tú te has escuchado y contra viento y marea, pese a que todos decían no, Lucho, por ahí no es, tú decías sí, por aquí es, y has triunfado? Bueno, yo por ejemplo, en Hollywood es una lucha de ese tipo diaria. O sea, si hay algo que a mí me ha liberado cuando he salido de Hollywood por elección propia, es no tener a los ejecutivos respirándote acá todos los días, porque los ejecutivos, en algunos casos los actores, quieren ser directores. Es una batalla constante de tener que pelear por lo que quieres, sobre todo con grandes estrellas, porque si no, entonces lo que hay en la pantalla es una especie de ensalada, no es la visión. Entonces, yo te digo, se convierte en una cosa casi sistemática, no hay el momento que yo te pueda decir, este fue, es casi sistemático, ¿no? Rutinario, el tomar decisiones y el prevalecer. Cuando yo he tenido discusiones de este tipo con ejecutivos importantes que están cuidando su trabajo, que están cuidando su empleo, porque si la película no tiene éxito los despiden, ahí, digamos, han entrado a tallar dos cosas. Uno, la convicción que tienes por aquello que estás peleando, y dos, la calle que me dio mi barrio de chiquito. Yo era el menor, junto con mi amigo Fernando de la Flor, que ha sido mi abogado y sigue siendo mi entrañable amigo. Éramos los más chiquitos de un barrio que era como de 20 y tantos, donde yo tenía 10, 11 años y los mayores de 16 o 17. Vas a ser el punto de todas maneras. Eso... ¿Te entrenaron? Claro, me entrenó porque... Claro, ¿En dónde? ¿Qué barrio era? En San Fernando, en Miraflores. O sea, el bullying, es un bullying leve. No, te entiendo, o sea, claro, un bullying te dieron calle, pues. punto. Entonces tú tienes que inmediatamente pensar para retrucar, para hacerte el bacán, ¿no es cierto? Eso, de alguna manera, no amilanarte frente a los mayores y todo, de alguna manera está presente cuando tienes que lidiar con vacas sagradas, sean porque son estrellas o porque son los ejecutivos. Sí, te entiendo. Nunca te amilanaste. No. Y de una manera, yo te digo, le tengo que agradecer a esos años donde tú eres el punto y tienes que contestar, digamos, ¿no? Sí. ¿Tu infancia fue feliz? Mi infancia fue feliz. ¿Eres el último de los hermanos? Sí, pero digamos con una salvedad muy grande que me marcó, que es que yo tenía 11 años y mi hermana mayor, Wanda, había estado viviendo en la casa de mi tía Julia y de Mario en París, y el avión en el que ella regresaba después de 2 años tuvo un accidente y fue terrible, eso te marca. ¿Cuántos años tenía Wanda cuando murió? 18, había acabado el colegio, estuvo 2 años en París, ya regresabas, ya tenía planes de matrimonio porque había conocido a un peruano allá, que creo que trabajaba en la embajada, y entonces eso fue muy, muy trágico. ¿Cómo marcó tu vida la muerte de Wanda? Bueno, ya nunca es lo mismo porque primeramente ves a tus padres con un antes y un después, o sea, ves una vida, digamos, cargada por ese momento terrible. Yo no sé qué haría perder a un hijo tan joven. Es terrible. Y por otro lado, también de una manera rutinaria te marca, porque entonces mi mamá se volvió la persona, ya era muy nerviosa, se volvió una persona que no me dejaba ni salir a la esquina, ¿no? Porque ¿tú tenías 10 años? 11 años. Yo tenía 11 años. Claro, y el mismo año tuve un impacto muy fuerte que mi gran amigo del colegio, que me había invitado ese día a ir de cacería con él y con su papá, fueron aquí a Lurín, en un lugar donde habían hecho maniobras los del ejército, y entonces él de pronto vio una cosa que brillaba, la dispara, así como jugando, y era una granada. Miércoles, ¿qué me estás diciendo? ¿Murió? Murió. Ay, entonces Lucho. sí, o sea,
a menos de un año de haber ocurrido la muerte de mi hermana. Entonces, esa infancia... ¿Esa criatura tenía que 11 años también? Sí. Íbamos a... Ya te digo, yo lo cuento en el libro a manera de guión, porque me obsesionó tanto que después lo convertí, cuando empiezo a escribir guiones, yo lo convierto en un guión, digamos, un guión que refleja una persona de 16 años, de 7 años, 15 años, que es cuando yo empiezo a pichanguear con estas cosas, o 18, no sé, pero fue terrible. Entonces, la pregunta tuya de si fue una infancia feliz, sí lo fue, porque, Dios mío, que mis padres, yo he sido el engreído de mi mamá también. Pero tuviste episodios que marcaron. Tuve episodios que son nubes negras en lo que de otra manera fue una infancia muy, muy feliz, ¿no? Imagino que tu madre nunca volvió a ser la misma después de la muerte de Wanda. Nunca volvió a ser la misma, ¿no? Es terrible, sí. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo 3. Micaela, de mi primer matrimonio con Patricia, y luego con Roxana, Sebastián y Mateo. Sí. El fantasma de Wanda, la idea de que puede pasar algo cuando uno es joven, sí. ¿Te asaltó cuando tuviste hijos? Sí, por ejemplo, yo creo que ahora, a fin de mes, voy a volar en un mismo avión con Roxana. Nunca en nuestra vida hemos volado en el mismo avión. Siempre hemos hecho esto. Solamente una ocasión de un vuelo muy corto, que también lo cuento ahí, pero como yo estaba tan marcado, por eso yo decía, o sea, los niños estaban chicos, los niños estaban adolescentes y ahora están mayores, pero... O sea, siempre que viajabas has volado separado. Avión yo y ella en otro, salvo que los chicos estén con nosotros, ¿no? Que todos los chicos estén con nosotros, entonces ahí no hay nadie que se quede huérfano, porque bueno, ¿no? Ahora, con mi hermana siempre hemos conversado. La estadística está de nuestro lado. ¿Qué tan factible es que 2 hermanos, mi hermana Wanda y Patricia o yo, digamos, tengamos la misma experiencia, un accidente y morir en un accidente de aviación? Probablemente la estadística te dice que es 1 en 100 millones, pero la estadística se equivoca también. Así que siempre marcado por ese momento, o sea, nunca hemos volado. Ahora ya, pues los chicos... O sea que no disfrutas de los vuelos en avión. No, siempre vamos en aviones separados. ¿Y vas con miedo? Voy. Cuando vuelas, ¿tienes miedo? Cuando viajas en avión. Ya una vez que estoy en el avión, pues la verdad que no. La verdad que no. Porque hay gente que tiene pánico. Sí, hay gente que tiene pánico, que tiene que tomar... Sí, que toma su... Te sientes mejor si has tomado un traguito. Una copa de vino y está, te duermes. Pero, valgan verdades, aun cuando fue una cosa tan traumática en mi vida, un accidente de aviación, pues creo que lo reprimo, lo pongo en la parte de atrás de la mente y vuelo tranquilo, sí. Está bien. Ahora tenemos que ir tranquilos a la pausa. Regresamos, estamos con Lucho Llosa. Bueno, muy bien, estamos entrevistando al famoso director Luis Llosa, un director peruano, por supuesto, que estuvo en Hollywood, que él dice se retiró además por voluntad propia. En el episodio, en el bloque anterior, hablamos de Sharon Stone, de Sylvester Stallone, de la propia Sandra Bullock, y ahora tenemos que hablar de Jennifer López. Porque Jennifer también estuvo en Anaconda, ¿no es cierto? Debutando con Lucho, y también te tengo que preguntar por ella. Sí. Fue una experiencia muy buena trabajar con ella. Tú, digamos, era claro que esa carrera iba para largo, muy profesional, buena actriz. Le aterraba la selva, hasta los mosquitos la aterraban en la selva. Yo a veces me tenía que tirar yo al agua para que ella y Ice Cube se metan en el agua, porque tenían pánico que hubiera pirañas o anacondas, ¿no? Pero fue un placer trabajar con ella. Digamos, yo conozco el caso de ella muy de cerca, en qué medida ella representa el sueño americano. Ese antes y después lo he visto clarísimo, porque ella se entrevista conmigo por primera vez. Yo tenía que venir a Lima, un viaje rápido,
y el estudio me había recomendado que viera a esta chica que había hecho un papelito muy pequeño en una película de Columbia Pictures. Y entonces ya no había lugar a que nos entrevistemos en la oficina, sino yo estaba en un hotel y entonces ella vino y nos entrevistamos un domingo, ya yo partí ese día, regresaba a Lima por unos días, y ella vino y nos tuvimos la entrevista en uno de los salones, pues adyacentes al lobby, ¿no? Entonces, evidentemente muy, muy guapa, prefería hablar en inglés que en español, a pesar de tener, digamos, origen puertorriqueño, se había criado en Nueva York sobre todo. Y me pareció muy interesante y yo llamé a la de casting y le dije, dile al estudio que va, me parece interesante. Salimos, porque ya coincidíamos, a mí me estaba esperando el carro que me iba a llevar al aeropuerto, y el Ballet Parking trajo el carro de Jennifer López, un carrito destartalado, totalmente destartalado, chiquitito, que parece que ella había traído de Nueva York, porque había migrado de Nueva York a Los Ángeles. Esa persona que estaba en ese carrito destartalado, pues muy pocos años después era ya la estrella multimillonaria que era Jennifer López, con no solamente por digamos, la actuación, el canto, marcas de ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sus romances también, el sueño americano. Yo cuento en el libro otra cosa que te denota que el sueño se cumplió. Estuve hace 2 años en París, coincidió que yo tenía que hablar con unos distribuidores con el concierto de los Rolling Stones, y me quedé unos días para ir al concierto de los Rolling Stones. Y yo estoy en el Museo de los Impresionistas y de pronto, pero así cara a cara, con Jennifer López. Bueno, nos saludamos, me cayeron 3 guardaespaldas inmediatamente, ¿no? ¿Te reconoció? No, claro, me reconoció y nos saludamos. Obvio. Y ya ella detuvo a los guardaespaldas. Fue una conversación muy rápida. Pero ya estaban Ahí detrás estaba Ben Affleck, se acababan de casar hacía pocos días, pero lo que te quiero decir es que esa chica que trabajaba conmigo, desconocida en las selvas de Manaos o en un lugar de Los Ángeles, que además ensayaba las canciones de Selena, porque ya iba a hacer la película de Selena cuando estaba trabajando conmigo. Bueno, esa chica desconocida, humilde... Claro, hoy es una mega estrella. Ya no te podías acercar, porque claro, ya es una manera en que el sueño americano se dio, que tienes que andar con guardaespaldas, ¿no? Sí, claro. Sí. Escúchame, y tus sueños hollywoodenses, tus sueños cinematográficos también se han dado. ¿O hay algo que te ha faltado? Digamos, era un objetivo. Yo siempre he sido muy admirador del cine americano, de la gran tradición del cine americano, pues así como mencioné La Pandilla Salvaje, El Ciudadano Kane es como una lección, Los Padrinos, ¿no? Por otro lado, me gusta mucho, por ejemplo, una película europea como El Conformista de Bertolucci, pero el cine americano ha sido siempre el que más he admirado. Entonces, llegar a trabajar en el cine americano, tener mi tarjeta del Directors Guild, fue una meta. Cuando y además trabajar con buenos presupuestos, ¿no? Después de haber pasado por los presupuestos en tu tierra, ¿no? Equipos, Obvio, nombres, muy buenos actores, porque así como tenía pues a Sandra Bullock, Rod Steiger, a James Woods, ganadores de Oscars y todo eso. Entonces, eso fue una meta que me propuse, y yo cuento en el libro cómo esa cadena, ese proceso, que es toda una cadena, se dio, y que puede ser, no es una prédica, es básicamente un ejemplo de vida que para los jóvenes que les interesa esto, pues ahí está el libro, ¿no? Ahí está el libro. Pero llegó un momento donde yo quería hacer un cine más personal, y lo intenté tratando un proyecto sobre Manco Inca, o sea, en Hollywood, ¿no? Así como había habido Braveheart, la de Mel Gibson, le toqué la puerta a su empresa. Mis agentes me dijeron, Lucho, es un cuesta arriba tremendo, porque yo ya tenía unos agentes muy poderosos, es un cuesta arriba, pero te vamos a apoyar, te vamos a conseguir citas. Y tuve como 20 citas, no funcionó. La historia de Manco Inca es interesante, pero no iba al mundo de Hollywood. Entonces, quedaba claro que yo seguiría haciendo películas por encargo, y después de Anaconda lo único que me ofrecían son películas de depredadores. Mis agentes me decían, no, pero Lucho, piénsalo, porque este no se arrastra, tiene alas, por decirte. Entonces, claro, y tú no querías eso, obvio. Yo quería hacer algo distinto. Obvio. Eso era evidente que no se iba a dar, y es ahí donde yo digo, bueno, quiero hacer un cine más independiente, me la tendré que jugar por otro lado, y de ahí
salió La Fiesta del Chivo, que ya es un cine independiente. Total. Ya no es dentro de Hollywood, tiene a Isabella Rossellini, por ejemplo, ¿no? Me encantó. Pero ya es cine más independiente. Y luego, para ir más lejos y hacer una película auténticamente personal por la que he luchado varios años, que es Tatuajes en la Memoria. ¿Es verdad que te demoraste 9 años? Claro, 9 años en los que yo he tenido que ir renovando los derechos del libro en el cual estábamos basados. Es anecdótico, esto no es una queja, pero es extraño que un proyecto fue rechazado 4 veces por el DAFO. Un proyecto que tenía a Vargas Llosa como guionista, un libro, Memorias de un soldado desconocido, traducido a diversos idiomas, una historia de vida única, mi trayectoria, ¿no es cierto? O sea, eso era un mix como para que tú digas, pucha, le deberían dar. 4 veces la presenté. Lo que trascendía es que los jurados que convocan son muy de izquierda y entonces el nombre Vargas Llosa era la bestia de derecha, Lucho Llosa era Hollywood, ¿por qué le vamos a dar? ¡Qué horror! En todos los casos yo puntualizaba, ponía muy claro que de la plata que nos diera el DAFO, ni Mario ni yo íbamos a tomar un centavo. Todo era para la película. A la hora que la película recupere, pues ciertamente es mi trabajo. Pero, porque yo sabía que había no sé, ese bache, entonces ideológico. Y además qué etiquetador, ¿no? En un país ideologizado, polarizado. Y alguien me dijo, oye, Lucho, ¿lo vas a presentar una 4ª vez? Tú no tienes dignidad. Le dije, no tengo, voy a intentarlo porque esta película la tengo que hacer. Y al final vi la manera de hacerlo, con fondos propios, con colaboración, y el último rechazo fue gracioso porque vino cuando ya estábamos en preproducción, todo el equipo en Guanta, nos basamos en Guanta para hacer la película. ¿Qué pasó en Guanta? Así hicimos la película. No, le comuniqué al equipo, le dije, por si acaso les cuento que hemos sido rechazados, pero que no los amilane eso porque es la 4ª vez. Entonces, claro. ya la película estaba lanzada. Qué injusto me parece. Fue injusto porque yo creo que, además, lo curioso es que era evidente que eran personas muy de izquierda las que rechazaban el proyecto. Y cuando la película ha salido, hay gente de izquierda que ha visto que la película era, digamos, un testimonio muy equilibrado, era un testimonio, ¿no? Es decir, ha tenido comentarios positivos de gente que podría uno decir que son de izquierda, de derecha también. Entonces, pero eso es una paradoja porque por razones ideológicas te la hicieron niegan una película. Sí, claro. Y te digo, si hay algo de lo que estoy satisfecho a estas alturas del partido, es haber hecho esta película. Siento que ahí hay algo de Lucho Llosa. Todo lo que tú leas en el libro apunta a haber logrado esta película contra viento y marea. Contra viento y marea. Bueno, eso habla de tu perseverancia. Sí, es muy importante y es un ejemplo para los jóvenes en ese sentido. Correcto. De que ¿Te mareaste en algún momento, digamos, porque los directores también pueden ser muy divos, ¿no? Hay algunos son inalcanzables. Yo tengo que decir públicamente que tú siempre has sido muy correcto con los periodistas, pero ¿te mareaste? ¿En algún momento has sentido que de repente todo este divismo cinematográfico hollywoodense llegó a tu vida? Creo que no, y más bien yo te digo, hasta el último extra quiere hablar conmigo en una producción, pues yo lo atiendo, o estás en un bar, o estás en la calle, estás en un avión, la gente se te acerca, me mandan guiones, acaba de mandarme una chica de una peruana en Argentina, me ha mandado su guión de cortometraje, lo leo. Te siguen mandando guiones para que los leas y opines. Y opine, entonces yo digo, ahí estuve alguna vez. Entonces, siento que ser consecuente, he tenido mucha suerte, ¿no? Consecuente es que tú atiendas ese tipo de No, habla muy bien cosas, de ti, porque podría ser, que voy a estar leyendo cosas de jóvenes, pero tú has estado en ese lugar. Claro, exactamente, sí. Mis hijos estudiaron economía.
economía. Ellos dicen que yo inconscientemente los boté de este mundo donde es un mundo de altibajos. Claro. O sea, yo he tenido, te repito, mucha suerte. Bueno, y Roxana también era del mundo del entretenimiento, del canto, estaban ¿no? expuestos, indudablemente que todo apuntaba a que ellos estuvieran en el mundo del espectáculo y ir de chiquitos a los conciertos de su mamá o a la Casa Claro. Lazo, que quedaba al frente de nuestra casa. Ellos dicen que inconscientemente cuando yo comentaba que ha habido estos altibajos y esta cosa tan difícil, pero ¿de dónde venía eso? O sea, yo he tenido mucha suerte, mucha perseverancia, pero he visto mucha gente muy talentosa que no ha logrado nada. Entonces, yo no hubiera querido que mis hijos, entrando a este mundo, no tuvieran la suerte que he tenido yo. Tú. Y entonces, bueno, estudiaron ¿Y a qué economía. le atribuyes tanta suerte? Sí. Bueno, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla. Porque tienes talento. Es una mezcla de buena estrella, de lo que puedas aportar tú, de perseverancia. Claro. Indudablemente que es una mezcla. Es una mezcla un porque decir que si las hacen estrellas no están contigo, no va a pasar nada, ¿no? Como ocurre por momentos en la vida Correcto. donde no hay trabajo y todo. Pero entonces, a donde va el cuento es que ellos estudiaron economía y acabando la carrera los dos se dieron cuenta en una gran universidad americana. Yo dije, fantástico, qué tranquilidad. Pues uno es cantante, como la mamá, y el otro está dirigiendo comerciales, pero va a hacer cine como yo. Después de Y mi hija estudiar. Micaela empezó en el mundo audiovisual, ahora está en un programa, tiene una cosa que se llama una plataforma que se llama La Búsqueda, y produce en una compañía que se llama Filomena unas cosas de alpaca maravillosas. Ella es que muy famosa, ha logrado, mira, ponerlas, por ejemplo, en el Corte Inglés de España. Micaela es un personaje. Sí. De verdad tengo que entrevistar a Micaela. Tienes toda la razón, es un súper exitosa, es una crack. Sí, y ha entrado en esto que es realmente es increíble, este mundo espiritual. Ella hace talleres, por ejemplo, se va con un grupo de mujeres a la selva, a un lugar, y hace coaching y comparte toda esta cosa de introspección espiritual y tiene un gran éxito con ¿Y tú eso. crees en eso? Mira, ella me dice, papá, tú tienes, porque yo soy hiperactivo, soy insomne, tú lo que tienes que hacer es meditar. Entonces viene la vez pasada a mi casa y le digo, ok, vamos a intentarlo. Y me dice, acá tú tienes además algo a favor tuyo, que es el ruido del mar. Tienes que hacer esto, la respiración aquí, allá. Y no puedo meditar. No puedo meditar, no me concentro. Ay, Lucho. Y entonces, ¿Pero por qué? ¿Tu cerebro está a 1000 por hora? Mi cerebro Claro. está a 1000 por hora. Y entonces es así. O sea, el insomnio, por un lado, tiene ¿Que la no ventaja. duermes, Lucho? Duermo muy poco. Entonces, la ¿A qué hora ventaja te que duermes? tiene. No, duermo rápido, pero luego ya me despierto. ¿A qué hora, por ejemplo, te despiertas? Me despierto 3, 4 de la mañana. Y eso porque ahora estoy tomando unas gotitas que me ayudan para esas 3 o 4 horas. Y ya no duermes, te despiertas a las 3 y ya no. Si yo logro, me pongo a trabajar, a Ya. leer, si yo logro a eso las 6 de la mañana, unos 5 minutos de siesta, hace una gran diferencia. Pero al mismo tiempo son más horas del día en las que puedes trabajar, puedes leer. No, pero el sueño es importantísimo. Mira, ya este es un consejo público, tienes que conocer al doctor Carabajal. Okay. Te va a cambiar la vida. Yo no dormía. Y ahora duermo. Ya, pero eso después te digo dónde. Me das el Claro, dato. de manera todo natural. Me das el dato. Ojalá claro, pueda tienes conmigo. que dormir. Fui a la clínica del sueño. Claro, Y a con el las doctor 4 Vizcarra. Sí, y a las Claro. 4 de la mañana me tuve que ir. Porque me ¿Por estaba qué? lleno de cables y de No, cosas. ya me imagino. Dije, señorita, esto es una pérdida de tiempo. No. Estoy durmiendo, Te me lo entiendo, siento mucho, me voy a mi casa. No. Entonces me dijeron, inténtelo en su casa. Y me llevaron portátil todo Sí, este sí, sistema. yo sé. Ojo, le ha dado resultado a mucha Mucha gente. gente. Por El doctor ejemplo, Vizcarra es un Roxana, trome. Sí, le ha dado resultado. A mí no pudieron conmigo, no. Ya, pero anda donde el doctor Carvajal y luego bien. conversamos. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida? Pues el milagro es la familia que tengo. La verdad que si hay algo que disfruto y que extraño cuando no estamos, es la familia. La familia, no sabes lo que es. Y no solo hablo de la familia inmediata, Micaela, Sebastián, Roxana, Mateo, sino también esta familia más extensiva. La gente que entra, por ejemplo, a la familia cuando estamos toda la vida con Mario, mi hermana, mis sobrinos, Álvaro, todos creen que es una familia de locos,
porque claro, las discusiones son de tal calibre, de tales decibeles. Rosana me dijo, yo al comienzo pensé que me había metido en un manicomio, yo estaba por salir corriendo, pero son intensas, son ¿no? Es eso, por ejemplo. No, imagino las discusiones de un gran nivel. Sí, es de un gran nivel y de gran intensidad, ¿no? Claro, porque cada uno defiende su punto de vista. Sí, eso, digamos, a ver, dos cosas, ¿no? O sea, poder levantarte, como seguramente te pasa a ti, poder levantarte en la mañana y saber que vas a llenar el día con algo que te gusta, es un milagro. Y poder tener tanto disfrute con la familia, creo que es otra de las cosas de las que uno tiene que estar muy, muy, muy agradecido. ¿Sí? Me encantó lo que has dicho. Vamos a la pausa. Claro que sí. Ya, vamos a la pausa. Regresamos con Luis Llosa en el tramo final. Muy bien, estamos en el tramo final con el señor Luis Carlos Llosa Urquidi. Carlos, ¿por qué, Lucho? Bueno, así me pusieron mis padres. ¿Pero por alguien, por algún tío, por algo? Podría ser porque mi abuelo, por parte materna, era don Carlos. Correcto, Don siempre Carlos. tiene que haber un fue origen. un homenaje. Mi padre se llamaba Luis Llosa Ureta y mi mamá era boliviana, Urquidi, entonces mi abuelo, don Carlos Urquidi. Por ahí debe ser. Debe de haber sido por ahí. Bueno, sí. Muy bien, estamos en el tramo final y vamos a jugar cinematográficamente. Si hoy día yo tuviera que filmar la vida de Lucho Llosa, ¿con qué escena tengo que comenzar de todas maneras? Jugando fútbol en mi barrio. Eso es la vida de mi barrio, fue una de las cosas que me hizo siempre muy feliz. Jugábamos fútbol a 30 goles, por ejemplo. O sea, horas. Y después, a 30 goles. A mí me decían el Chato Llosa, el Chato en el colegio, el Chato Llosa, y jugaba fútbol. Pues fui de la selección del colegio desde muy chiquillo. ¿Qué posición tenías? Centro delantero. Ya. Y entonces, antecesor de Messi, digamos. Jugaba antecesor fútbol, de Messi. Tendría que empezar ahí, porque realmente es un momento, me hacía muy feliz. Ir de mi casa a una cuadra, yo vivía en Fátima, casi frente a la iglesia de Fátima, un poquito más abajo, la calle donde hacíamos carreras de bicicleta, fútbol, todo San Fernando es a la espalda, y entonces habría que empezar por eso, donde, digamos, intenta el momento reflejar algo que no existe en la vida, que es la felicidad absoluta, pero si hay algo que se acerca, es esos momentos de infancia, compartir con mis amigos, claro, estar y además jugando a fútbol. 30 goles, me encanta. A 30 goles, nos íbamos ahí, o al malecón, por donde está el Domodosol ahora, donde no pasaban muchos carros, era mejor porque el malecón no pasaban muchos carros, y entonces hacíamos como a 30 goles para que dure un montón ¿no? Entonces, sí. Y tú, por supuesto, metías goles. Yo metía goles, era chiquillo, ojo, era chiquillo, eso también me curtió de jugar fútbol con gente mayor. Correcto, muy bien, y en esa película hay momentos de mucho miedo, de mucho suspenso. ¿Cuál es la escena? Bueno, como te conté hace un momento, estábamos en el pasadizo de la casa de Armendáriz. Mi padre llama por teléfono al aeropuerto para constatar la hora de llegada del vuelo de Air France, donde venía mi hermana Wanda de París, y yo veo que empieza a temblar y dice, mi hija, ¿qué ha pasado? Una bestia al otro lado del teléfono le dijo, el avión ha tenido un accidente y no sabemos nada de los pasajeros. Esa fue la frase que le dijeron a mi padre, que no me en ese momento mi mamá además se desvaneció y todo eso, entonces... ¿Pero te acuerdas de tu papá temblando? Me acuerdo de mi papá temblando, donde dijo, mi hija, ¿no? Entonces, hacía 2 años que no la veíamos y la habíamos despedido. ¡Miércoles! Hacía 2 años porque ella ya regresaba de París, de estudiar allá 2 años, y no la habíamos... tú sabes que existía el aeropuerto de Limatambo, pero los jets, como no estaba el aeropuerto internacional del Callao, aterrizaban en la base aérea de Las Palmas. Nosotros la despedimos a mi hermana en la base aérea de Las Palmas. Fue la última vez que la vimos, ¿no? Sí. ¿Y te acuerdas tu última escena cercana con Wanda? Tú eras muy chiquito. Sí, no recuerdo el momento exacto de la despedida, recuerdo más los momentos
que se vivieron, digamos, cuando tuvimos esta terrible tragedia, ¿no? Pero sí, o sea, digamos, es un momento que sí hay que reproducir mi vida. Esa parte del guión es la más trágica, indudablemente. Sí, obviamente. Es la más trágica, sí. Bueno, escúchame, y entonces ahora una escena burbujeante, absolutamente excitante. Es uno de los momentos más así desbordantes de Lucho Llosa. ¿Cuál es la escena? Bueno, a mí me gusta mucho el merengue. Y entonces no te alucino bailando merengue. Porque de chiquito, yo era chico y aquí estaba, estuvo de moda el merengue. Sí, claro, por supuesto. Cuando empiezo a ir a alguna fiesta de mi barrio que alguna vez no me dejaban ir porque era demasiado chiquito, por ahí tienes el trauma de que te digan, no, Luchito, tú no puedes ir porque tú no tienes la edad. Oye, ¿qué te pasa? Y entonces era el merengue, yo me acuerdo que practicaba merengue con mis hermanas y todo eso. Y cómo es la vida, años después mi vida está muy ligada a República Dominicana. Es verdad. A República Dominicana. Entonces, estar en una fiesta en República Dominicana, donde está, por ejemplo, Dino De Laurentiis, Silvana Mangano, como cuento en el libro, porque tuve la oportunidad de estar ahí con una orquesta tropical al lado del mar en una noche increíble y bailando merengue, todo eso tú dices, wow, es un momento para recordar, digamos. Sí, claro. Sí. Y además, bueno, como tenía unos roncitos, me atreví a sacar a bailar a Silvana Mangano. Entonces, ¿Y bailaste bien? Le pedí, sí, con ella no bailé un merengue, porque ¿qué bailaste? Bailamos alguna cosa, un bolero, alguna cosa de ese tipo. No, bachata no. Eso tengo que reconocer. Con el merengue me defiendo. Con la bachata no. No como un dominicano, porque Dios mío, que tú ves una pareja de dominicanos bailando merengue y tú dices, han ensayado esto toda la vida. Se acaban de conocer. Sí. Y bailan precioso, casi sin evolucionar en el sitio. Claro. Confieso que con la bachata no he podido. Es difícil. No he podido. Yo no sé qué pasa, pero con la bachata no he podido. Pero es un país, digamos, fíjate lo interesante, la existencia un poco esquizofrénica que tengo. Paso tiempo en República Dominicana, pasé la pandemia solo 8 o 9 meses hasta que pudo mi familia ir. Es un país que crece todos los años entre el 5 y el 8. El turismo exponencialmente como el 15%. Un país de reglas de juego muy predecibles, estable, un presidente pues muy democrático, una oposición que hace su trabajo, pero de una manera muy dialogante y civilizada. Estoy en ese país un tiempo y luego tomo el avión a Lima y tengo que cambiar el chip. ¿Quién está de presidente? ¿Quién está de primer ministro? ¿Quién está, ¿Y cómo está ahora la oposición? Bueno, claro, y entonces es un país que no está ideologizado ni polarizado como está este país. Tienes que cambiar el chip auténticamente, porque realmente es vivir dos realidades. Es un país que funciona, es un país donde ha habido una ley de cine que estoy tratando hace años de que se dé en Perú y no he podido. Es una ley de cine que ha puesto al país en el mapa, hace 12 años que la tienen. Entonces, es curioso porque, ya te digo, se convierte en una especie de división esquizofrénica, ¿no? Sí, o sea, claro. Un lado, ¿no? y el otro lado, cuando estoy en el avión, debo cambiar el chip. Claro. Ahora, sigamos con las escenas. ¿Cuál es la escena de amor más romántica de Lucho Llosa, de su propia vida? Cuando le propones matrimonio a Roxana, cuando te declaras, no sé, tú dime. Yo te digo... No te pongas rojo. No, porque en la medida que creo ser romántico, tengo diversos milagros. O sea, no me obligues a poner uno, porque primeramente creo que no hay uno, hay diversos. Vale, ya. Elige un momento. Entonces, pues sí, he tenido, digamos, dos esposas con las que he tenido mucho tiempo, he sido muy feliz. En el caso de la primera esposa se acabó, somos muy amigos, es la madre de Micaela, y además claro, en el libro le reconozco a Patricia haberme ayudado. Ella era la que paraba la olla mientras yo intentaba hacer cine, ¿no? Roxana trabajó mucho tiempo conmigo. Eso no es una buena receta, porque cuando trabajas en el mismo sitio, a veces hay... Sí, claro, y las peleas las llevas a casa. Mi hijo Mateo, que está dirigiendo comerciales,
tiene ahora una enamorada que es directora de fotografía, una chiquita argentina muy talentosa, y acaban de hacer un comercial juntos. Le dije, Dios mío, ten cuidado. Felizmente han salido airosos, okay. no se ha perjudicado la relación. Pero evidentemente con dos personas que han sido tan importantes en mi vida, pues he pasado momentos muy bonitos, entre otras cosas la paternidad, la maternidad, ¿no? En el caso de Patricia con Micaela, y en el caso de Roxana con Sebastián y Mateo. No asistí al parto, porque no me dejaban, no asistí al parto de Micaela, pero sí asistí al parto de Sebastián y de Mateo. ¿Y qué tal? Son momentos, es una cosa extraordinaria, ¿no? Es algo para lo que no estás preparado, porque te quiebras de todas maneras, ¿no? En el caso de Mateo, además, fue interesante porque fue el día que yo empezaba el rodaje de la película El Especialista, con 150 personas que me esperaban. Mateo nació en la madrugada, tuvo el buen sentido de nacer antes de que yo tuviera que partir al rodaje, porque si no iba a poder asistir al rodaje. Esa mañana fui a trabajar, acabando de ser pocas horas antes, pues padre, papá. ¿No? Papá. Sí, así los hijos son maestros, ¿no? Siempre. Sí. ¿Qué te han enseñado tus 3 hijos? Mira, los 3 tienen una cosa que, a diferencia mía, aportan una serenidad. Creo que aportan. Sebastián es un poco más parecido a mí, es un poco más hiperactivo, pero tú sabes que me han grabado, por ejemplo, yo tengo una especie de tara. Primero, no puedo escribir, tengo que hacer con mayúsculas, pero la otra es... ¿Cómo que no puedes escribir? Porque la incursiva, desde chico me jalaron siempre en caligrafía, siempre. Yo creo que es una cosa que viene del cerebro, tengo que escribir con mayúscula para yo poder escribir. Entonces, la dedicatoria que te voy a hacer al libro me voy a demorar un poquito. ¿Lo vas a escribir en altas? En altas, no sabe minúscula, sí, ya, sí, okay. No me sale por torpeza. Pero la otra es que tengo batallas campales con las envolturas. Cualquier cosa que me des, y me han grabado tirando las cosas. No puedes abrir las cosas. No, tengo una especie de torpeza, y entonces ya es un tema familiar. Se miran entre ellos cuando hay algún tipo de envoltura con la que tengo que lidiar, porque claro, no lo logro. Claro. El otro día en el avión, una señora que estaba a mi costado, yo veía que veía mi lucha con, creo que eran unas galletas o algo así. Me dijo, señor, yo lo ayudo. Entonces, o sea, no puedes abrir galletas. Sí, o sea, sí, por más que tenga esa pastillas, no. No, en general tengo una torpeza. Bueno, ellos, digamos, aportan en general una cosa un poco más serena. Bueno, ahora Micaela es una persona de una tremenda serenidad, con meditación, con todo. Mateo de por sí, Sebastián, como te digo, es un poco más. Y Roxana, que aporta, digamos, también un poco más de cordura. Un poco más de cordura. Pues, sí. O sea, me estás diciendo que eres un loco. Bueno, digamos... pero los directores no son loco locos. Furioso, pero algunas manías. Un loco creativo. Tengo algunas manías, tengo cosas que bueno, ahí están, y como te decía, en los rodajes tengo que advertirle a la gente que si yo tengo algo de explosión temperamental, no lo tomen como algo personal. Claro. Y la gente ha aprendido, ¿no? O sea, digamos, no insulto a nadie, yo insulto al mundo si algo no me está saliendo bien. O sea, eres sanguíneo. No puedo, o sea, creo que he mejorado con la edad, a diferencia de cuando yo dirigía en mis eras 20 un y volcán. Era muy temperamental, porque era por la medida que me describo como obsesivo, si no sale exactamente tal cual, te desesperas, te frustras, ¿no? Entonces, pues eso aflora y queda, porque la gente puede cambiar algo, pero en esencia no cambia. Claro. Yo creo que no bueno, cambió. qué bueno que no haya conocido ese lado. Yo conocí el otro lado, cuando ya todo estaba terminado, como tú querías, y tenías que hablar con los periodistas. Tengo que terminar la entrevista. Me encantó cómo iluminaste Machu Picchu, tengo que decírtelo. Qué bueno. Cubrí qué bueno.
esa ceremonia. Me acuerdo además del discurso de Alan García. Y fue una lucha titánica también para ti, ¿no? Llevar tanta luz a Machu Picchu para los 100 años. Te voy a contar una última anécdota sobre eso. Yo había visto a Alan García el mismo día o el día anterior subir a Machu Picchu y vi que se agitó mucho. Sí, y entonces yo dije, Dios mío, y entonces propuse llevar a un médico al costadito y se negó rotundamente, renegó rotundamente. Lo vestí al médico en complicidad con el arqueólogo que se ocupó de Machu Picchu mucho tiempo, que me ayudó mucho en esa ocasión, y entonces a un médico lo pusimos como si fuera un extra, una especie de campesino, para que estuviera cerca, porque tú te imaginas un síncope de Alan García. Y con oxígeno al costado. Entonces, sí, claro, con todo ahí al costado, porque perfectamente podía pasar, pues por la edad y sobre todo que Alan estaba con sobrepeso. Sí, entonces, yo me acuerdo. subir, además él hacía cuestión de estado de subir como un joven, así, sí, no, o sea, sí, quiero sí, subir sí. a paso ligero. Dije, se me muere, y entonces lo que va a dar la vuelta al mundo, aparte de la lástima, bueno, por supuesto, pero muy precavido. lo que va a dar la vuelta al mundo no es el espectáculo, sino que dicho de paso claro, lo dio. No, salió todo muy bien. Entonces tuve que esconder al médico que venía más o menos a distancia prudente. Alan era muy vivo, de verdad. Sí. Yo estaba en RPP en esa época y tenía pues que cubrir, ¿no?, todo, y me había colado, en fin, ya. Y me descubrió Seguridad del Estado, me descubrió Alan, todos me descubrieron. Y como él estaba subiendo, qué mejor que entrar en vivo, ¿no es cierto?, en RPP, y que él cuente todo lo que sabe. Tenía el oxígeno, lo que tú dices, entonces en toda la narración, claro, de RPP yo súper agitada, y él, por supuesto, señora Leiva, usted no tiene nada de oxígeno. Claro, era muy vivo, pero esa intervención que hiciste fue espectacular, de celebración. Sí, fue uno de los... ¿Cuántas luces llevaste? Llevamos como 50 toneladas de equipos, como 50 toneladas, porque había que iluminar. Hicimos además un mapeo de toda la ciudadela para contar la historia. Y Tania Libertad Libertad, que estaba aterrada porque la pusimos. Yo quería que ella emerja con una grúa, con un pato. Entonces había un nivel... claro, nosotros estábamos en un nivel más alto, ella en una especie de andén un poquito más abajo, escondida, y de pronto cuando empieza toda esta música, el cóndor pasa y las luces, ella emerge cantando El cóndor pasa. Fue emocionante, pero ella estaba aterrada porque, claro, es estar en el aire, ¿no?, en una cosa que podía caerse, en fin, pero lo hizo muy bien. No, era la persona adecuada para algo que tenía que ser grande, muy grande. Fue muy grande, Lucho. Nos has regalado un momento hermoso y bien merecido por Machu Picchu. Sí, claro que sí. Bueno, ya, tengo que terminar. Gracias, Lucho, por haber venido al programa. Un gusto. Al público tiene que saber que yo conozco a Milagros desde chiquita, cuando iba a las conferencias de prensa en la Casa Dazo, cuando veíamos producciones. Gracias por siempre haber atendido a los periodistas con tanto respeto. Sí, bueno. Bendiciones, Lucho, y sigue trabajando, por favor. En eso estoy. Bueno, tengo que terminar el programa. Han conocido un poco de la historia del gran Lucho Llosa. Yo me voy a quedar con algo que él ha dicho, que uno siempre se tiene que acordar de dónde ha venido y en qué lugar ha estado. Porque miren, un hombre que ha hecho tanto podría tirarle la puerta o no contestar simplemente un email de algún joven que le muestre un guión. Y no, Lucho Llosa sigue contestando. Eso habla bien de su humildad y de su grandeza, porque creo que solo los grandes reconocen en qué lugares han estado antes. Así que nada, nos volvemos a encontrar en otro episodio con otro personaje. Que estén bien.